Interactúan con esos componentes, llamados componentes abióticos, que quiere decir que no tienen vida. Y una vez que esas plantas han interactuado con el suelo, el agua, los rayos solares, el clima, produce sus propios alimentos y éstas crecen y dan oxígeno y ahí quedó. No, ¿verdad? Sino que también sirven de alimento para otros seres vivos, como los herbívoros. Estos herbívoros se alimentan de las plantas y ahí quedó. No, ¿verdad? Sino que hay animales llamados carnívoros que comen a estos herbívoros. Entonces, gracias a estos elementos abióticos, las plantas interactúan con ellas, producen alimentos para los animales y no solamente para los animales, sino también para ¿quién? Para todas las personas. ¿Y sabes entonces todo ese proceso cómo se llama? ¿Qué es para ti un ecosistema? Si no tienes claro de qué es un ecosistema, entonces te animo, niño y niña, que te quedes para que el día de hoy aprendas qué es un ecosistema y de cómo el ecosistema varía en diversas partes de la Tierra. Hoy, tu meta, tu objetivo es analizar y explicar las características de los ecosistemas con la diversidad de las plantas. Recuerda esto, niño y niña, que esto es tu meta. Vas a analizar y explicar. Si estás listo y lista, entonces vayamos a la pregunta de investigación. Tú sabes, niño y niña, que en ciencia y tecnología se inicia con una pregunta de investigación y te pregunto, ¿qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de plantas? Cuando hablamos de características de ecosistemas, a ver, observa esta planta llamada quinoa. ¿Dónde se produce? ¿Se producirá en la costa? ¿Crees tú que crece esta planta en un ambiente caluroso? Esta planta llamada quinoa se produce en un clima frío. Esa característica de ese ecosistema permite que esta planta se produzca. Entonces, esta planta es endémica, que quiere decir que solamente crece en lugares fríos y en ningún otro lugar puede crecer. Entonces, vuelvo a preguntarte, niño y niña, a partir de lo que te acabo de mencionar, ¿qué características del ecosistema se relacionan con la diversidad de las plantas? ¿Ya escribiste tu hipótesis? A ver, compáralo con lo que yo he escrito. Creo que las características de los ecosistemas que se relacionan con la diversidad de las plantas son los tipos de suelos y los tipos de climas. Eso es para mí, eso es lo que yo creo, eso es mi hipótesis, eso puede ser cierto o puede ser falso, pero lo que estoy manifestando aquí tiene que ser sustentada. ¿Y cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi idea para decir de que las características de los ecosistemas se relacionan con la diversidad de las plantas se deben a los tipos de suelos? ¿Por qué creo yo eso? A ver, una idea que puse es, no todas las plantas se desarrollan en un mismo lugar. Hay plantas que crecen en climas cálidos, pero no en climas fríos. Mira, como te diste cuenta que te estaba explicando, entonces para mí eso es una de las razones que las plantas no crecen en todos los climas. Y para decir que la característica de los ecosistemas se relacionan con la diversidad de las plantas, también dije por los tipos de suelos. ¿Por qué creo yo eso? A ver, porque escribí que las plantas que crecen en un determinado clima va a depender del tipo de suelo para crecer y reproducir. Por ejemplo, esta planta de la quinoa. Es cierto que se produce en un clima frío, pero todos los suelos, será, por decirlo así, en un suelo rocoso, ¿podrá crecer esta planta? Entonces es por eso que yo he determinado, he dado una respuesta posiblemente correcta, diciendo que los suelos va a depender de que la planta crezca. Entonces, para mí también es eso una de las razones, una de las características de los ecosistemas que permiten que las plantas sean diversas. Luego de haber escrito mis respuestas a esta pregunta de investigación, te animo a que tú también hagas lo tuyo, niño y niña. Entonces, ahora continuamos con el plan de investigación. ¿Recuerdas, niño y niña, que para comprobar
que mi hipótesis, si es correcta o no es correcta, tengo que elaborar un plan de investigación. Y ese plan de investigación es qué acciones realizaré para encontrar la respuesta correcta a mi hipótesis, para ver y comprobar si es correcta o no lo que mencioné. Entonces, una de las acciones de lo que haré yo primero es buscar información en Internet. Eso es lo que tú también debes hacer, niño y niña, buscar información en Internet o en libros sobre las características de los ecosistemas. ¿Por qué características de los ecosistemas? Porque queremos saber si la diversidad de plantas se deben a esas características de los ecosistemas. Eso es lo que haré primero. Luego de buscar información en Internet o en libros, ¿qué haré luego? Lo que yo voy a hacer, niño y niña, después es elegir el texto que voy a leer. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha información en Internet, hay mucha información en libro, entonces tengo que elegir cuál de esos textos me conviene leerlo. Y una vez que elegí el texto que voy a leer, tengo que verificar si ese texto procede de fuente de confianza. Recuerda que toda información que uno tiene que analizar tiene que tener autor, tiene que tener ciertas características para ser confiable de lo que yo estoy leyendo y así dar una respuesta correcta a la pregunta de investigación. Y luego de eso, ¿qué más haré? ¿Qué haré después de elegir el texto y ya sé que, que procede de fuente de confianza? ¿Qué haré? Voy a leer el material elegido, voy a leer el texto y voy a anotar las ideas importantes que me sirvan para responder la pregunta de investigación. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando ya encontré el texto. Lo analizo, lo leo y voy a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. Anotar, subrayar y elaborar, si es posible, ciertos esquemas. Es por eso, niño y niña, que en el plan de investigación se eligen los materiales. ¿A qué se refiere eso? O sea, tienes que elaborar una lista de materiales o recursos que necesitarás para investigar la información. Por ejemplo, yo, en mi caso, el primer material que voy a indagar y a leer es el texto que se encuentra en la plataforma de Aprendo en Casa. Ese texto se llama Las características del ecosistema y la diversidad. Tú también puedes tener ese texto, lo puedes obtener, puedes descargarlo que está en la descripción de este video, lo descargas y lo lees. Ese es un texto que a ti te garantiza que vas a encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. Y si tú tienes otro texto, otro material, quizás un libro, entonces escríbelo ahí cuál es ese otro libro que encontraste acerca de las características de los ecosistemas y analízalo y léalo, anótalo. Todo material, texto que tú hayas encontrado, siempre regístralo. En mi caso solamente es uno, por eso es que solamente escribí acá arriba. Y si en tu caso también, si quieres solamente indagar, investigar y leer este texto que se encuentra en Aprende en Casa, entonces ya no es necesario que copies este cuadro de acá. Luego de eso, ¿en qué registrarás la información que obtengas la lectura? Claro, ¿dónde lo registrarás? ¿Cómo harás ese registro de tu lectura? En mi caso, niño y niña, yo lo voy a registrar en cuadros sinópticos con llaves, o puede ser en cuadros comparativos o en esquemas, o como dice acá otros. En mi caso, al analizar, yo registraré la información a través de dibujos. Eso es lo que haré yo. En tu caso, niño y niña, ¿harás lo mismo o lo harás distinto? Entonces, luego de escribir el plan de investigación que tú vas a realizar para responder tu pregunta de investigación, entonces es momento de que tú empieces a ejecutar el plan de investigación. ¿Qué tienes que hacer entonces? Te animo, niño y niña, que empieces a leer el texto Característica de ecosistemas y diversidad que se encuentra disponible en la sección de recursos que se encuentra en la plataforma de Aprendo en Casa. Sí, niño y niña, si quieres obtenerlo más rápido, entonces puedes descargarlo de la descripción del video, que vas a encontrar este texto para que empieces a leerlo. Busca un espacio tranquilo, busca un espacio silencioso y analiza, niño y niña, la información, este texto. Una vez que estás analizando, ese texto contiene ciertos subtítulos. Por eso te sugiero que analices y escribas resúmenes de cada parte de la lectura con subtítulos. Esta lectura tiene subtítulos, como por ejemplo, características de los ecosistemas. También tiene otro subtítulo, plantas diversas en ecosistemas diversos. El otro subtítulo, la vida en el ecosistema depende de la diversidad de plantas. Y el otro subtítulo,
A la diversidad de ecosistemas le corresponde diversidad de plantas. Todo lo que acabas de ver acá son los subtítulos del texto, niño y niña. Analízalo, por favor. Solamente así vas a obtener la respuesta de la pregunta de investigación. En mi caso, niño y niña, yo ya lo leí. Ya me di el tiempo para leerlo. Entonces, como yo quiero manifestar y quiero encontrar la respuesta a la pregunta de investigación, lo que yo hice es elaborar un esquema como este. Primero encontré en ese texto el tema o el subtítulo de ecosistema. Y yo pude entender que el ecosistema es un conjunto de factores bióticos y de factores abióticos. Eso encontré en el texto, y que los factores bióticos yo pude entender, y la información me decía que eran seres vivos. Eran los animales, las plantas y bacterias. Eso eran los factores bióticos. Entonces, cuando tú escuches de seres bióticos, se refieren a todos los seres vivos, entre los animales, las plantas, y hay ciertos descomponedores que son las bacterias. Esos son los factores bióticos. Y pude encontrar en el texto los factores abióticos. ¿Y quiénes eran los factores abióticos? Eran los elementos como el agua, el suelo, las rocas, los sales minerales, el clima. Eso eran los factores abióticos. Eso yo encontré en el texto. Y estoy elaborando este esquema porque yo he comprendido el texto y quiero darles a conocer que esta es una manera de poder hacer el trabajo cuando uno lee el texto. Y también pude entender en esa parte del texto de que tanto los factores bióticos como los factores abióticos, ¿qué hacen? Interactúan. Las plantas interactúan con el agua, o sea, necesitan de ellas, interactúan dentro de un hábitat. Entonces, en resumen, el ecosistema es el conjunto de factores bióticos y factores abióticos que interactúan dentro de un hábitat. Mira, niño y niña, eso es el esquema que yo elaboré al leer la primera parte de ese texto que les he dicho que ustedes lo analicen. También lo que hice es obtener este subtítulo y escribirlo: plantas diversas en ecosistemas diversos. Elaboré también un resumen de esta información. Quiero compartirlo contigo y espero que tú también lo hagas. Yo sé que tú puedes, tú eres muy hábil, eres muy inteligente. Tú eres capaz de hacerlo. Te estoy enseñando a cómo hacerlo para que en próximas oportunidades lo puedas hacer solo, porque eres capaz. A ver, por ejemplo, encontré ahí cómo se forma un ecosistema. Si te das cuenta, y yo en la lectura encontré estos tipos o estas cajas, por decirlo así, donde hay arena o hay suelo, hay plantitas. Entonces la pregunta que había ahí era: ¿cómo se forma un ecosistema? Entonces yo pude entender que el ecosistema se forma desde lo más bajo, o sea, en el sentido de que empieza de esta manera. Empieza con pocas especies de plantas y de tamaño pequeño. Así es, si te das cuenta, son plantas pequeñas y aquí hay pocos seres vivos. Pueden haber algunos insectos. ¿Pero este es un ecosistema? Sí, es un ecosistema. Recién se está formando el ecosistema, pero no a gran cantidad. Y cuando estas plantas van creciendo, llegan a la segunda etapa, al segundo proceso, a la segunda sucesión, como se le dice. Y aquí ya las plantas van creciendo. Y como hay más plantas, y no solamente hay plantas, también van habiendo más seres vivos, más insectos, quizás otros tipos de insectos que no habían acá. Entonces, acá también es otro ecosistema, sí, es otro ecosistema, pero un poquito más compleja, un poquito más amplio, con otros seres vivos. Y esos insectos que hacen, llevan, por decirlo así, el polen de esas plantas y pasa a esta siguiente sucesión, donde aquí ya hay más variedad de plantas. Las plantas son más grandes, ya hay otros seres vivos. Pueden haber aves acá, por ejemplo, haciendo sus nidos, como acá no lo había. Pueden haber aves, mariposas, insectos, o quizás ciertos herbívoros ya en esta fase. Mira, el ecosistema, acá hay un ecosistema, sí hay un ecosistema, pero cuando estas plantas siguen creciendo, ya las plantas llegan a una etapa máxima, a su máximo desarrollo. Ya no pueden crecer más. Y como ya no crecen más, se le llama clímax. O sea, cuando la planta ha llegado a su máximo desarrollo y puede, en este caso, este ecosistema puede ser un bosque joven y con el tiempo van pasando los años y se convierte en un bosque ya viejo o adulto, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque el ecosistema se detiene.
¿En qué sentido? Que cuando las plantas ya crecieron a su máximo desarrollo, ya no tienen por qué crecer más. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a haber más seres vivos. Pueden haber aquí, por ejemplo, animales herbívoros, una gran abundancia de aves, pueden haber también animales carnívoros. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el ecosistema ha llegado a detenerse, cuando las plantas ya han desarrollado en su máximo clímax. Recuerda eso. A todo eso, niño y niña, como dice ahí, aumenta la diversidad de plantas, aumenta los consumidores y el almacenamiento de nutrientes. Claro, cuando aumentan las plantas hay más consumidores, más herbívoros, más, en este caso, más carnívoros, aumentan los nutrientes hasta que llega a su máximo potencial de desarrollo. A todo eso se le llama, las etapas son llamadas sucesión. ¿Por qué? Porque va cambiando los tipos de ecosistema y hay una gran diversidad de plantas. Recuerda, niño y niña, otra vez te vuelvo a repetir, un ecosistema empieza cuando hay pocas especies, unas plantitas empiezan a crecer y esas plantitas tienen interacción con el agua, con el clima, con el sol y con los nutrientes y va creciendo, pasa a otro ecosistema, donde hay otro tipo de ecosistema, donde hay otros seres vivos, como en este caso, por ejemplo, puede haber insectos, lombrices y acá también, o sea, otro tipo de ecosistema. Van creciendo y estas plantas van creciendo y se van adaptando a un clima distinto, diferente. Y como ves acá también de igual manera y pasan a su máximo desarrollo las plantas. El ecosistema se detiene, ya. ¿Por qué se detiene? Porque ha llegado a su esplendor máximo el ecosistema, donde hay una gran variedad de seres vivos acá. Y esto puede desequilibrarse, sí, cuando las personas lo destruyen los árboles, cuando las personas queman los árboles. ¿Qué pasa con esos árboles? Entonces se pierde el ecosistema y tendría que demorar años y años para que siga con este proceso, porque esta planta de acá, para pasar a la otra fase, no ha sido de la noche a la mañana, ha tenido que pasar tiempos, años y miles de años. Ahora los ecosistemas ya están formados. ¿Ya? ¿Lo entendiste, niño y niña? Espero. Mira, esto es la forma en la cual te estoy explicando de cómo entendí en el texto. He podido desarrollarlo de esta manera. Un esquema, mira, ¿te das cuenta, niño y niña? De esa manera tú también puedes realizar tus trabajos cuando vayas analizando, con dibujos, con pequeños textos para comprenderlo mejor. Y el siguiente subtítulo, la vida en el ecosistema depende de la diversidad de plantas. Mira, la vida en el ecosistema depende de la diversidad de plantas. Yo en el texto lo iba analizando una y otra vez, subrayaba, buscaba en el diccionario, hasta que saqué la conclusión y dije, porque en el texto lo decía, la Tierra a sus inicios no tenía oxígeno. Así me informaba en el texto. Entonces busqué una imagen para representar